¿Te gustaría llevar el registro de tus ingresos, de tus gastos y de tus ahorros para ver realmente a dónde se va nuestro dinero? En este video te voy a enseñar cómo vamos a construir este dashboard de finanzas personales completamente desde cero, paso a paso, para que entiendas la lógica de esta plantilla. Y lo mejor de todo, al final de este video podrás descargar completamente gratis, el link se los voy a dejar en la descripción, esta plantilla para que puedan registrar sus ingresos, sus gastos y sus ahorros, y a partir de aquí darnos cuenta realmente de nuestros hábitos de consumo o de ahorro. Y te aseguro que si no tienes un hábito de consumo o de ahorro, viendo todos estos números vamos a desarrollar buenos hábitos financieros para mejorar nuestra administración de finanzas personales. Y por último, vamos a realizar un análisis profundo con ChatGPT para comprender nuestros comportamientos, nuestros hábitos respecto al dinero, cómo ingresamos dinero, cómo gastamos o cómo ahorramos. Así que en esta parte vamos a estar implementando inteligencia artificial. Sin más nada que decir, vámonos directamente a ver la estructura de la plantilla, pero antes, lo más importante, la idea no es controlar todo esto, sino comprender realmente qué pasa con nuestro dinero. Les voy a mostrar rápidamente en la pantalla principal cómo está estructurada mi plantilla. Por acá tengo un nombre, Dashboard Finanzas Personales. Ustedes lo pueden personalizar, lo pueden cambiar. Esta plantilla es de ustedes. Recuerden, la pueden descargar. Luego tengo un segmentador de los meses. Va desde enero hasta noviembre, lo puse, hasta el mes actual. Así que ustedes lo pueden utilizar. Por ejemplo, tengo 4 tarjetas para identificar lo que son generalmente los ingresos, los gastos, el ahorro y un balance neto. En esta plantilla he decidido utilizar 5 gráficos bastante básicos para que la plantilla se entienda de mejor manera. Por ejemplo, tengo 2 gráficos de barras, una para identificar lo que son los ingresos y otra para identificar lo que son los gastos. Tengo un tercer gráfico de barras para identificar las categorías en las que gasto, por ejemplo, vivienda, transporte. Y en la parte inferior tengo 2 gráficos. Uno sería de línea para registrar los ahorros a lo largo del año. Y tengo otro gráfico de anillo para identificar las categorías en las que ahorro. Por ejemplo, en la categoría de inversión tengo ahorrado $7,977. Ya quisiera tener esa cantidad. Así que de esta manera está estructurada nuestro panel principal. Por ejemplo, si yo selecciono el mes de marzo o el mes de enero, vamos a empezar, podemos ver cómo la plantilla se ajusta automáticamente al mes de enero. Ahora, si yo selecciono febrero, marzo, ahí podemos ver cómo todo va cambiando y se va actualizando de forma automática. Voy a seleccionar nuevamente todos los meses. Aquí podemos ver cómo el registro se va completando para todos los meses del año. Aparte de eso, tengo 5 hojas más rápidamente. Una que sería el registro para ingresar toda nuestra información de ingresos, gastos o ahorros. También tengo la hoja de cuentas, que es para registrar mis cuentas bancarias o mi cuenta de efectivo con un saldo final y un saldo inicial. Aquí podemos registrar entonces los ingresos y los gastos. Tengo la hoja de categorías, que es donde puedo identificar los ingresos, los gastos y los ahorros. Tengo mi tabla para identificar mis fuentes de ingreso, la tabla para identificar los gastos y la tabla para identificar los ahorros. Si les digo que esta parte de aporte y retiro vamos a dejarla de esta manera porque es la lógica de la plantilla, pero aquí ustedes pueden agregar o quitar cualquier categoría o cualquier subcategoría. Lo pueden adaptar a sus necesidades. Recuerden, esta plantilla la pueden descargar completamente gratis. Luego tengo la hoja de ahorros, donde vamos a poner nuestras cuentas de ahorro. Por ejemplo, fondo de emergencia, ahorro mensual. Normalmente cuando vamos a ahorrar nos ponemos un monto objetivo. Ejemplo, este monto objetivo para esta cuenta es de $6,000 y tengo en el saldo actual 5,941. Estoy en un 99%, o sea, me falta un 1% para alcanzar el objetivo de ahorro. Y por último, tengo mi hoja de análisis, que es donde están todas mis tablas dinámicas, desde ingreso, gastos, ahorro y categorías. Y por último, tengo una tabla de balance. Así que teniendo todo eso en cuenta, vámonos rápidamente a la construcción de la plantilla completamente desde cero.
Estamos ya en nuestra interfaz de Excel y vamos a empezar con la hoja de registro. Rápidamente me voy a guiar. Voy a tomar todos estos encabezados y listo. Aquí tenemos fecha, tipo, categoría, subcategoría, cuenta, monto, ahorro, método de pago y comentario. Voy a empezar por el tipo con una lista de verificación, una lista de validación. Voy a seleccionar listas y esta la voy a dejar como estática. Sería ingresos, gastos y ahorro. Aquí ya la tenemos, seleccionamos. Pero primero, antes de eso, vamos a seleccionar la tabla. Vamos a darle control T, la tabla tiene encabezados y aceptar. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla. Ahora sí, vámonos directamente con la validación de datos. Vamos a lista y vamos a elegir tres datos. Sería ingresos, punto y coma, gastos, punto y coma y ahorro. Ya tenemos nuestros tres tipos. Luego, en categoría nos vamos a basar en lo que se elija en tipo. Por lo tanto, vamos a hacer de manera indirecta lo que esté acá, por ejemplo, ingresos, me muestren todas las categorías de ingresos. Así que voy a apuntar de manera indirecta a la celda B2. ¿Cómo hacemos eso? En validación de datos, listas y copiamos la fórmula igual indirecto B2. Abrimos paréntesis B2. Listo. Con esto ya lo que yo seleccione en tipo me va a decir qué categorías hay. Y lo mismo hacemos con subcategoría, que dependa de categoría. Es como una lista desplegable dependiente. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí con subcategoría, lista y vamos a apuntar a C2. Entonces igual lo mismo indirecto C2. Aquí ya lo tenemos. Ahora en cuenta no hemos seleccionado la hoja de cuentas todavía, vamos a dejarla así por el momento. En monto se ingresa manual, en ahorro neto si necesitamos esta fórmula que les voy a dejar en la descripción para poder tener en cuenta cuando es un depósito o cuando es un retiro en la categoría de ahorro. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, así que en ahorro simplemente me voy a parar y voy a pegar la fórmula y listo. Voy a darle formato rápidamente, esto lo manejo como contabilidad, esto lo podemos manejar como fecha, rápidamente fecha, le damos este formato, a mí me gusta utilizar este, 25, y esto lo manejamos como un texto, puede ser categoría, cuenta, sí. Manejémoslo como texto y lo que es el método de pago y los comentarios también lo podemos manejar como un texto. Listo, ya tenemos armada entonces nuestra hoja de registro. Ahora vamos a armar la hoja de cuentas. Rápidamente me voy a ir a cuentas. Ustedes pueden manejar las que a ustedes les convenga. Yo voy a utilizar solamente tres, que serían estas tres. Por ejemplo, cuenta 1, cuenta 2. Voy a darle control T. Vamos a hacer nuestra tabla de cuentas. Listo. Entonces vamos a ponerle un nombre que sería tabla cuentas. Lo mismo vamos a hacer con nuestra tabla de registros, que no la renombramos tabla registro. Esto es importante, nombrar siempre todas las tablas. Muy bien, voy a entonces aquí a poner, por ejemplo, cuenta 1, cuenta 2 y efectivo. Voy a poner BG, BC. Aquí tenemos un saldo inicial. Estas tres columnas las voy a manejar, estas cuatro con el formato de contabilidad, nuevamente, inglés Estados Unidos. Voy a manejar este formato y los voy a poner todos tres en cero. Ahora, para ingreso, vamos a buscar en nuestra hoja de registro el monto cuando sea un tipo de cuenta BG. Vamos a hacerlo con una fórmula de sí. Déjenme copiarla acá rápidamente. Aquí está. Vamos entonces a ingresos y preguntamos que si en la tabla de conjuntos, en el monto, es un tipo ingresos, se sume a la cuenta BG. Simplemente arrastramos hacia abajo para que se copien todas las demás fórmulas. Y lo mismo hacemos para gastos, pero en la columna de gastos. Vamos nuevamente, pegamos, enter y arrastramos hacia abajo. Ahí están las tres fórmulas seguidas para poder manejar nuestros ingresos y nuestros gastos. Ahora, en saldo final, sí vamos a tener una fórmula más larga, que sería el saldo inicial es igual a el saldo inicial más a los ingresos menos los gastos, sería el gasto final. Así que después de eso vamos a restar cuando es un monto de ahorro en aporte o retiro. Es decir, cuando yo tenga un ingreso en mi cuenta BG, por ejemplo, voy a destinar, no sé, 200 para ahorro, entonces que me lo descuente cuando sea un retiro. Ahora, cuando yo retire o me gaste esos ahorros, ese dinero que está en mi cuenta de ahorro va a retornar nuevamente a la cuenta de BG. Ya ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Voy a copiarme entonces toda esta fórmula y me voy a ir al saldo final de cuentas. Bien, ahora hacemos lo mismo y arrastramos. Ya tenemos lista nuestra hoja de cuentas. Vámonos ahora con las categorías, que sería lo principal también. Voy a manejar tres categorías que serían ingreso, gasto y ahorro. Voy a copiarme esta misma. Voy a crear entonces una nueva hoja que se llame categorías. Simplemente pegamos. Vamos a crear la tabla, control T, y esta sería la tabla de ingresos. Tabla de ingresos.
No se les olvide que eso lo pueden ustedes personalizar, pueden agregar fuentes en principal o en variables, o si tienen otro tipo de fuentes simplemente van escribiendo aquí las fuentes que ustedes necesitan. Esto sería para los ingresos. Ahora, para los gastos, voy a tomarme esta tabla, serían los principales que yo utilizo. Para el ejemplo sería vivienda, supermercado, salud, transporte, educación, gastos personales, ocio u otros. Y lo mismo voy a crearme mi tabla, control T, ya esta es una tabla y tabla de gasto. Ahora vamos a ir con nuestra tabla de ahorro rápidamente. Yo tengo 3 cuentas de ahorro que sería un fondo de emergencia, ahorro mensual o inversión. En la subcategoría que serían los aportes o retiro, les sugiero que la dejen así, ya que la lógica de la plantilla se maneja de esta manera. Vamos entonces a copiar, la vamos a llevar acá y tenemos también ya nuestra tabla de ahorro. Ahí tenemos ya de esta manera 3 tablas para categorías. Vamos a continuar rápidamente con la de ahorro. Me voy a traer esta tablita y voy a crear otra que sea ahorro. Les voy a explicar rápidamente. Aquí está, vamos a darle control T y esta sería la tabla de ahorro. Listo, ya tenemos nuestra tabla de ahorro. Como les mencioné, ustedes pueden poner aquí cualquier cuenta, pueden agregar o poner, pueden cambiar lo que son los montos objetivos y ya el saldo actual tiene su fórmula. Y esta va a buscar en la tabla de registros el tipo que sea de ahorro y si es aporte o si es retiro. Entonces, cuando sea un aporte, se va a sumar a cualquiera de estas cuentas, ahorro, inversión o fondo de emergencia. Y cuando vaya a restar, nuevamente ese dinero retorna a la cuenta normal y se descuenta de ahorro. Voy a darle en aceptar y simplemente vamos a escribir y simplemente vamos a seleccionar hacia abajo. Ya ha quedado la fórmula aplicada en nuestro saldo actual. Ahora, en porcentaje de cumplido, vamos a hacer un seguimiento a todos esos objetivos que nos proponemos cuando estamos ahorrando. Voy a copiar la fórmula entonces nuevamente acá, darle enter. Todo está completamente en cero. La plantilla se las voy a entregar completamente en cero para que ustedes la personalicen y puedan poner su información. Ahora vamos con la tabla de análisis, que sería donde vamos a poner nuestras tablas dinámicas. Voy a darle análisis. Listo, ahora sí ya tenemos todas nuestras hojas y por último vamos a crear la que se dice dashboard. Vamos bien, vamos a realizar entonces lo que son los análisis. Pero primero vamos a seleccionar, por ejemplo, cuando yo ingrese un tipo o ya sea de ingresos o gastos o ahorro y que aquí nos aparezca, por ejemplo, vamos a empezar con ingresos, que aquí nos aparezcan directamente todas estas categorías. Lo que tenemos que hacer es renombrar este rango, le voy a poner un nombre, le voy a poner que ingresos. En ingresos yo ya me voy a cuentas, perdón, a registro. Cuando yo coloque ingresos, miren lo que va a pasar. Aquí tiene que aparecer fuente principal y fuente variable. Lo mismo ocurre si selecciono fuente principal. Como ven, aquí no me aparece absolutamente nada. Pero en fuente principal yo tengo que seleccionar estas dos. O si selecciono fuente variable, que me salgan redes o freelancer. Voy a seleccionar esta, voy a seleccionar estas dos y voy a crear un rango. Eso es importante, la verdad, esto me costó entenderlo un poquito, pero como estoy también aprendiendo bastante de Excel, al final lo entendí. Voy a seleccionar estas dos, miren, y le voy a dar un nombre a ese rango. El nombre tiene que ser el mismo que está en el encabezado, fuente principal, tal cual, ni más ni menos, con espacios, perdón, sin espacios no se puede, tiene que ponerlo junto o poner un, como por ejemplo yo aquí tengo un guión bajo, voy a ponerle fuente principal. Ahora miren lo que va a pasar, voy a seleccionar estas dos y le voy a poner mi nombre, fuente principal, y le doy enter. Ya lo renombré. Ahorita, si yo me voy a registro, miren lo que va a suceder. En fuente principal me tienen que aparecer las dos, ahí está. Nóminas y nómina 2, que es justo lo que está aquí, nóminas y nómina 2. Y lo mismo hacemos para todas. Por ejemplo, este rango sería entonces mis gastos y este rango serían mis ahorros. Y lo mismo, selecciono este rango de alquiler o servicios y serían mi vivienda. Lo mismo, alimentos, limpieza de hogar serían de supermercado. Para salud, lo mismo, creo mi rango, le pongo salud tal cual como está en el encabezado para que nos salga en las listas desplegables. Recuerden, de primer y de segundo nivel lo hacemos de esta manera. Aunque hay muchas maneras de hacerlo, la verdad hay varias maneras de hacerlo. Pero esta forma fue la que yo entendí y la que se me hizo más fácil aplicar, así que por eso se las explico para que ustedes también la apliquen. La voy a dejar lista porque si lo hago uno por uno este video se me va a hacer más largo y no quiero que sea tan largo. Así que voy a hacerlo rápidamente y ya retomamos. Ahora ya he terminado de crear todos mis rangos y vamos a hacer la prueba. Entonces, si selecciono, por ejemplo, ingresos en la categoría fuente principal, como ven, acá me aparece nóminas 1 y nóminas 2. Ahora, si selecciono gastos, luego selecciono cualquiera, supermercado y subcategoría alimento, limpieza, hogar.
ahí está. Así que todo esto se configura de esta manera. Yo, sin embargo, en la plantilla, como les digo, ya todo está configurado. Ustedes simplemente agregan o quitan valores. Ahora, en cuenta, vamos a crear otra lista rápidamente. Esta sí tenemos la información. Voy a darle valor, lista, origen. En cuentas, seleccionamos estas tres y le damos en aceptar. Vamos a validar. Efectivamente, aquí están las cuentas. Y por último, los métodos de pagos. Y por último, los métodos de pago, que voy a crear una lista estática. Sería entonces pago por tarjeta, por ejemplo, transferencia o en efectivo, supongamos. Si ustedes tienen algún método de pago digital en su país, lo pueden poner simplemente aquí. Tarjeta, transferencia, efectivo. Pero esto sí lo tienen que cambiar directamente desde la lista desplegable. Simplemente agregan punto y coma o coma, como esté configurado, y aceptar. Ya tenemos completamente configurada nuestra hoja de registro. Tenemos nuestra cuenta con todas las fórmulas. En categorías ya todo está definido. Ahorros, de igual manera, ya todo está al 0%. Tenemos un monto objetivo de $1000. Análisis para crear las tablas dinámicas y los dashboards. Ahora simplemente me voy entonces a la tabla de análisis. Voy a empezar a crear los datos ficticios para poder mostrarles a ustedes todo el ejemplo. Muy bien, aquí ya tengo entonces todos mis registros. Simplemente nos vamos a ir a análisis y vamos a crear nuestras tablas dinámicas. Voy a registro, le doy en insertar tabla dinámica, selecciono en una hoja de cálculo existente, me voy a análisis y me paro por aquí en la 3 y aceptar. Listo, esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Simplemente vamos a seleccionar lo que es la fecha y vamos a quedarnos solamente con los meses y le vamos a seleccionar montos y en tipo vamos a poner, en filtro vamos a poner tipo. Listo, aquí filtramos simplemente con ingresos y aquí tenemos nuestra primera tabla dinámica de ingresos. Lo mismo voy a hacer para gastos, ahorros, categorías de ahorros y categorías de gastos. Rápidamente, aquí ya tenemos nuestras tres tablas dinámicas para empezar a realizar nuestro dashboard. En el dashboard simplemente entonces vamos a eliminar primero que todo estas vistas de cuadrículas y vamos a empezar con insertando nuestras ilustraciones. Vamos a poner una forma rectangular, por ejemplo, y aquí podemos ponerle finanzas personales. Ponerle un nombre rápidamente. Aquí lo vamos a diseñar. Ya esto simplemente lo vamos a ir personalizando. Ahora, vamos entonces en análisis. Vamos a crear un segmentador. Voy a decirle análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Listo, aquí está mi segmentador. Voy a configurarlo en 4 columnas, puede ser, y le voy a dar clic derecho y lo voy a personalizar un poquito. Le voy a decir que me quite el nombre y que me oculte los elementos que no coinciden con datos. Listo, aquí tenemos nuestro segmentador de esta manera. Entonces control X y lo llevamos a nuestro dashboard, ya lo vamos poniendo por aquí y lo mismo hacemos para crear rápidamente nuestras tarjetas. Ya nuestro dashboard va tomando vida. Voy a crear aquí 4 tarjeticas, voy a duplicarlas. Eso ya más que todo va en el diseño que ustedes quieran darle, ofrecerle a esto. Listo, muy bien, ya se va apareciendo mucho nuestro dashboard. Y para nuestros ingresos y nuestros gastos, simplemente vamos acá, insertar gráfico de barras. Listo. Personalizamos rápidamente, quitamos botones, quitamos títulos, eje, quitamos estas líneas de cuadrículas y quitamos también este valor. Vamos a quitarlo y listo. Nos traemos nuestro gráfico bastante limpio y acá lo vamos a pegar. Aquí miren ya cómo va tomando vida todo esto. Y aquí está nuestro gráfico de ingresos. Muy bien, listo. Y lo mismo hacemos con nuestro gráfico de los gastos. Insertar gráfico, lo mismo, quitamos los botones, quitamos los títulos. Ahora vamos a ingresar para los ahorros una de columnas, de barras, perdón, de barras. No, en ahorro tenemos, disculpen, creo que ahorro es una línea, sí, ahorro es un gráfico de línea. Déjenme lo cambio, fácil, vamos a diseño, cambiar tipo de gráfico y colocamos líneas, sí, efectivamente. Ahora vamos a hacer el gráfico de las categorías. Déjenme buscar acá en mi análisis, en categorías, voy a copiar nuevamente mi tabla dinámica y esta vez sí va a cambiar porque serían las categorías. Voy acá, clic derecho y mostrar lista de campos. Aquí pondría mis categorías. Efectivamente, aquí está entonces ya mi categoría de gastos. Esto lo tengo con un gráfico de barras. Déjenme rápidamente insertar gráfico de barras. Me voy al dashboard, lo pego
y aquí lo tenemos. Y normalmente en todos los gráficos me gusta mantenerlos sin los bordes. Ya eso es muy personalizable, ya eso quita bastante tiempo, la verdad. Así que lo voy a dejar hasta este punto más o menos. Ya lo que es la estructura de la plantilla como tal, ya la hemos terminado, que es lo más importante del video. Déjenme entonces, yo les voy a hacer una demostración rápidamente. Voy a terminar acá, voy a seguir con ahorros. Déjenme en análisis, ahorro, aquí está así. Voy a insertar rápidamente un gráfico de líneas. Perfecto, aquí están mis ahorros. Y por último sería nuestro gráfico de anillo. Y por último sería la categoría de los ahorros. Voy a insertar entonces mi gráfico de anillo. Perfecto, aquí está. Y listo, amigos, aquí podemos ver cómo tenemos el gráfico del dashboard ya terminado completamente, que sería lo mismo que esto, pero simplemente con colores. Así que para ir finalizando ese video, ingresé unos datos manualmente para hacer las pruebas y mostrarles a ustedes realmente cómo funciona desde la tabla de análisis, datos de 2 meses, y voy a ingresar un tercer dato, por ejemplo, el 04 del 25. Por ejemplo, voy a ingresar en ingresos, voy a poner fuente principal, por ejemplo, nóminas 2, y voy a decir que en la cuenta de BG me llegaron $1000. Muy bien, eso sería un ingreso. Me voy al dashboard, simplemente voy a datos y actualizar todo. Como ven, en febrero automáticamente incrementó el ingreso. Supongamos que me voy a gastar algo, ingresos, gastos, voy a ir al supermercado, voy a comprar alimentos desde mi cuenta de BG y me gasté, no sé, 500. Voy al dashboard, aquí tiene que aumentar $500, aquí está, efectivamente. Como ven, todo se va actualizando a medida que vamos ingresando datos. Este sería entonces como tal el resultado final. Estas tarjetas, déjenme aquí rápidamente, les digo cómo se crean. Normalmente en análisis vamos a crear un KPI, que sería esto. Vamos a ponerle igual suma, que me traiga todo lo que es ingresos. Ahora, este valor podemos traer a las tarjetas. Por ejemplo, voy a poner esta, voy a darle en insertar, ilustraciones, formas. Voy a ingresar una de textos que me diga aquí, por ejemplo, total ingresos, ¿cierto? Total ingresos, y aquí la voy a llevar, la voy a posicionar acá, le voy a poner que sea del mismo color de la tarjeta. Ahora le voy en formato y le digo que es sin contorno. Aquí tenemos nuestra tarjeta KPI. Aquí simplemente podemos insertar otro texto o copiar esta misma tarjeta, duplicarla y vamos a eliminar el texto rápidamente. Y en la barra de fórmulas vamos a copiar, vamos a darle igual, me voy a ir a análisis y voy a coger este KPI. Listo, como ven, aquí yo ya puedo poner ese valor que sería el total de los ingresos. Y lo mismo podemos hacer lo que son para gastos, ahorros y el balance neto. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono enero, entonces selecciona todo lo que sea de enero, de febrero, de marzo. Bueno, de marzo todavía no tenemos data. Todo lo que tenemos es directamente desde enero o febrero. Bueno, este dashboard, el principal, tenemos datos desde enero y febrero. Sí, para el ejemplo, para que no se me haga más largo este video, yo creo que podemos pasar ya lo que es el análisis directamente con 3 prompts que les voy a dejar también en la descripción del video para que ustedes lo puedan utilizar y puedan preguntarle a la inteligencia artificial realmente sobre nuestros hábitos de gasto, de consumo y qué está pasando con nuestro dinero. Para finalizar, vamos a abrir nuestro ChatGPT, vamos a introducir nuestro prompt y le vamos a preguntar: actúa como un analista financiero experto, examina los ingresos, gastos y ahorros de este archivo y responde: ¿qué patrón de comportamiento muestran mis finanzas? ¿Qué categorías generan mayor gasto o ahorro? ¿Cómo ha evolucionado el balance neto mes a mes? ¿Cuál sería una recomendación estratégica para mejorar mi flujo de caja? Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a tomarle un pantallazo, que sería lo más rápido, aunque también podemos compartir el archivo completo, pero yo suelo compartirle una captura de pantalla y listo, le voy a dar mi instrucción, aunque en la descripción les voy a dejarle 4 prompts en total para que ustedes analicen sus finanzas después de haber creado este archivo, haber anexado toda la información a la tabla. Ustedes ven sus números y después pueden preguntarle a ChatGPT cómo están sus finanzas. Vamos a darle enter y así realizamos el análisis final de nuestros archivos de finanzas personales. Recuerden, en la descripción voy a dejar el link de descarga de este dashboard de finanzas personales y los prompts para que analicen al final los resultados. Aquí ChatGPT ha terminado de hacer el análisis. Ya simplemente vamos a leer detalladamente.
Por ejemplo, nos dice qué patrón de comportamiento muestran tus finanzas, ingresos variables, pero con picos fuertes, gastos más estables, ahorro positivo sostenido, un balance neto positivo, y aquí me da una conclusión, me dice qué categorías generan mayor gasto o ahorro y cómo ha evolucionado el balance neto mes a mes. Y al final me da una recomendación estratégica para mejorar mi flujo de caja. Y con esto entonces, amigos, finalizamos lo que es este proyecto de dashboard de finanzas personales. Espero a ustedes les sirva de mucha ayuda. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios, que yo encantado les voy a responder y los voy a guiar en el uso de esta plantilla que pueden descargar. Y con esto hemos terminado este proyecto de dashboard de finanzas personales. Si les gustó, les pido que por favor le den un me gusta, se suscriban al canal si no están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún tipo de contenido. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela escrita en los comentarios. Recuerden el link de descarga abajo. Voy a estar respondiendo a todas sus dudas, a sus inquietudes, lo que necesiten, con mucho gusto. Si este video tiene buenas reproducciones, me gustas y comentarios, voy a crear entonces una segunda plantilla o mejorar esta más robusta. Por ejemplo, podríamos agregarle transferencias entre cuentas o podríamos tener en cuenta lo que son las deudas y así personalizar la plantilla para que quede más avanzada. Así que nada, eso es todo por este video entonces. Espero les haya gustado, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.